Hola, bienvenidos una vez más a este continuamiento de nuestro estudio bíblico en el Evangelio de San Juan. Pero antes de comenzar quiero que oremos, porque es importante que vengamos ante la presencia del Señor, y yo creo que en este momento más que nunca se necesitan las oraciones. Quizás ustedes saben, ahorita estamos orando por una hermanita que se llama Julie García, que le acaban de quitar un tumor del espinazo de su espalda, y estaba diciendo ella como últimamente nomás estaba durmiendo 2 horas, y esto es una jovencita de como 20 años, y me gustaría levantarla en oración. Oremos. Padre, venimos ante tu presencia, Señor, y te damos gracias, Padre, por todo lo que has hecho por nosotros, por tus bendiciones, Señor. Te pedimos, Padre, que por favor, Padre eterno, bendigas este estudio, Señor, y que tu Espíritu, Señor, nos hable a todos nosotros, nos hable a través de tu palabra, Señor, y que se nos haga todo, Señor, una realidad preciosa en el conocimiento que tenemos de ti, Cristo Jesús, de tu gracia, de tu amor y tu voluntad, Señor. Gracias. Y por eso te pido, Señor, en tu voluntad perfecta, Señor, que por favor bendigas a Julie, Señor, y ahora que le han hecho esta operación, Señor, que todo salga bien, Señor, que le hayan podido quitar todo lo del tumor, Señor, que tenía en la espalda, Señor, que ya no tenga dolor, Padre, que pueda dormir y descansar, Señor. Te levantamos a la familia García en total, Señor, porque es una familia muy querida, Señor, muy amada. A Julie le encanta decir que su papá y yo somos BFFs, mejores amigos. Y porque siempre nos mira que estamos haciendo una payasada tras otra junto, y se admiran que él y yo hablamos a veces a medianoche. Pero esa es la amistad que tenemos, Señor, la familia que tenemos en ti, donde podemos hablar hasta medianoche uno con el otro. Y por eso, Señor, te levanto a Julie, Padre, que amo tanto, Señor, como una hija. Me acuerdo cuando estaba chiquita, Señor, pequeñita como de 1 año y medio, Señor. Y ahora la veo, Señor, y veo como tú has hecho una jovencita muy hermosa, Señor, en ti. Y por eso te la levanto a ella y a toda su familia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos tu bendición sobre su vida. En el nombre de Cristo, una vez más, oramos como una familia, una congregación. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, vamos a continuar en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, pero vamos a recapacitar. Quiero que leamos desde el versículo 15. Vamos a levantar el tema aquí. Dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabes estas cosas, bienaventurados sois si las haces. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, pero debe cumplirse la escritura: el que come pan conmigo alzó el pie contra mí. Bueno, como ahorita acabamos de orar por Julie, ¿verdad? Y ese es el ejemplo que el Señor nos ha dejado a nosotros, que oremos unos por el otro, que nos levantemos uno al otro cuando estamos adoloridos, cuando estamos en esos momentos de sufrir. Como ella dijo, que cuando ella se dio cuenta no quería decir nada, pero después, a través del Espíritu Santo, ella se abrió su corazón y pidió oración, y ahora dice que ella puede descansar más en la gracia de Dios, en la sabiduría de que todos como una iglesia estamos orando por ella. Y ese ejemplo nos ha dado Jesús, porque Él siempre oraba por sus discípulos. Siempre oraba, que nosotros podamos imitarlo a Él, que nosotros seamos semejante a Él. Y eso es lo que Él pide de cada uno de nosotros. Dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Piensa en eso, en Cristo todos somos parejos. El rico y el pobre, que son creyentes, que son cristianos, son parejos. ¿Sabías que en la iglesia no hay ninguno que está sobre el otro? Es más, porque todos somos iguales
aunque tengas el título de pastor, el pastor es sirviente. El pastor está ahí para servir, no para ser servido. Y Jesús, siendo el Dios eterno, el creador de todo, Él vino a servir. Él vino a demostrarnos a nosotros cómo debemos de vivir una vida, cómo debemos de siempre pensar en el bienestar de otros, siempre orar por los demás, hacer lo mejor que podamos hacer por predicar el evangelio de la verdad, no el evangelio falso que se predica ahora de bienestar, salud y riqueza. Eso no es de Dios, ese evangelio, esa doctrina falsa viene de Satanás. Hay muchos que predican eso. Hay muchos que predican un evangelio que te hace sentir bien y se oye bonito a tus oídos, pero en realidad te está llevando directamente al infierno, porque nunca te trae la convicción del arrepentimiento de tus pecados. Nunca te trae la habilidad de que tú digas, ¿sabes qué? Tengo que cambiar. Tengo que dejar que Dios haga su voluntad en mi vida. El ejemplo de Cristo fue uno del sirviente, uno de pobreza, uno de sufrimiento, uno de estar despojado de todos los bienes de este mundo y vivir una vida simple. Que hagamos como Él hizo, porque Él dio de comer a todos, ¿verdad? Él no dijo, te voy a dar de comer a ti, pero mañana haz esto por mí, como hacen muchos en la iglesia. Ese no es el ejemplo que el Señor nos ha dado. ¿Y qué dice el versículo 17? Si sabes estas cosas, bienaventurados sois si las haces. Y como cristianos, esto es lo que tenemos que hacer. Yo les he dicho que a mí no me importa si me critican por predicar el evangelio de Cristo Jesús. Estaba pensando ahora en la tarde, como prefiero que me rechace el mundo, pero cuando esté en la presencia de mi Padre Celestial, que sea bien recibido, a que sea recibido por el mundo por predicar un evangelio que se oye bonito, que no lleva la convicción del pecado, el arrepentimiento, y cuando esté en la presencia de mi Padre me rechace Él. Pero yo no quiero eso. Yo prefiero predicar el evangelio de Cristo que dice, vamos a orar todos como una familia, como una congregación. Dice el versículo 18, no hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, pero debe cumplirse la escritura. El que come pan conmigo alzó el pie contra mí. Y esto vamos a ver que es en referencia a Judas Iscariote. Aquí también vemos el cumplimiento del Salmo 41:9. Y también Jesús nunca había confiado en Judas. Y hasta les advertía antes de esto a ellos. Esto lo vemos en Juan 6, 70 y 71. Donde Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12. Y uno, dice, uno de es el diablo. Piénsalo, Jesús está hablando de Judas en el capítulo 6, versículo 70. Y dice que uno de los que camina con él es el diablo. Uno diría, vos sabes que es el diablo, ¿por qué lo permites? Porque tiene que cumplirse la palabra de Dios y él tenía que compartir con ellos. Uno diría que quizás porque Judas vio todas estas cosas que Jesús hizo, su corazón cambiaría. Pero la verdad es que no todos son así. Dice el versículo 71, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque él era el que lo iba a entregar y era uno de los 12. Esto lo dijo un año antes de que Judas lo traicionara. Y esto es muy interesante porque muchos creen que Jesús le lavó los pies a Judas. Pero mirando el versículo 10 al 11 nos damos cuenta que no fue así. Judas sería el traicionero. Él no fue un creyente verdadero de corazón, como los demás que sí verdaderamente creían en Jesús. Judas creía en el dinero, Judas creía en él mismo, Judas creía en el poder, Judas creía en las posiciones altísimas, Judas creía en la alabanza y la adoración de la gente, pero nunca verdaderamente creyó en el evangelio de Cristo Jesús. Y por eso a él no le fue lavado los pies como a los demás. Y por eso su pecado permaneció con él, que después de traicionarlo, tiró las 30 monedas de piezas que se le va a entregar y dice finalmente que se ahorcó.
Eso es lo que le dejó a él el interés del dinero y el interés del poder. Dice el versículo 19, desde ahora os le digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Y esto es importante que les diga, yo soy, porque ellos entienden que esto fue lo que Dios le dijo a Moisés cuando lo mandó a rescatar a la gente de Israel de la esclavitud en Egipto. Yo soy quien yo soy. Pero no solo eso, también sirve para la resurrección, porque Jesús había dicho, yo soy ¿qué? La resurrección. Entonces, cuando ellos miren estas cosas, ellos recordarán todo lo que Jesús les dijo acerca de él mismo y quién era, y ellos van a comprender completamente estas cosas. Y es más, el Espíritu Santo les traerá más entendimiento de lo que ellos tienen. Por eso es que una de las cosas que yo creo que es muy importante y necesario en la vida de cada cristiano es pasar tiempo con Dios, sea en la alabanza, sea en la palabra, pero más que nada en la oración. Porque cuando estás en la oración vas a ser saturado con el poder del Espíritu Santo y vas a sentir el poder del Espíritu Santo y vas a poder mover montañas a través de ese poder del Espíritu Santo. Yo no estoy hablando de montañas, ¿okay? Yo digo las montañas que vienen enfrente de ti. Porque el Espíritu Santo te dará ese poder como se lo ha dado a Julie ahora. Y yo les dije, un día yo estaba en oración y alabando al Señor con todo mi corazón, completamente rendido a Él. Y recuerdo en ese instante cuando el Espíritu Santo cayó sobre mí. Y sentí el poder del Espíritu Santo como un viento que soplaba alrededor de mí, como un tornado de los que tenemos en Texas. Y era algo tan hermoso, una paz tan hermosa, una tranquilidad, la calma de mi espíritu que sentí en ese momento, algo tan hermoso que yo sé que nada en este mundo me lo puede dar más que Él. Y dice el versículo 20, de cierto les digo, el que reciba al que yo envié, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, siempre cuando recibimos a un creyente en el nombre del Señor, también recibimos al Señor Jesús. Pero no solo recibes al Señor Jesús, sino que recibes al que lo envió a Jesús, que es Dios el Padre Eterno, Yahweh. ¿Ok? A Él lo recibes, al Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él vive en cada creyente. Él está en cada uno de nosotros. Yo me pongo a pensar como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son inseparables. 3 en 1. Y nosotros como creyentes tenemos a Él en nosotros, en nuestra vida, en nuestro ser. Por eso es que te digo que tenemos que tener mucho cuidado de las cosas que hacemos y decimos y los motivos por los que las hacemos o por qué recibimos algo. Yo me pongo a pensar en esto. Las razones por qué Jesús lavó los pies a los discípulos. Primero era ¿para qué? Para ser un ejemplo de humildad. Capítulo 13, versículo 14. Segundo, como un reproche al orgullo. ¿Okay? Porque muchos son orgullosos y dicen, yo no lavo pies. Yo no ando haciendo eso. Pero aquí está Dios en la carne como un reproche al orgullo. Y esto lo vemos en Lucas 22, 24 al 27. Tercero, para un ejemplo de que tenemos que ser limpiados diariamente del pecado. Capítulo 13, versículo 10, para ser uno y tener compañerismo con Jesús. Porque es necesario de que todos confesemos nuestro pecado para estar limpios. Si tú tienes pecado en tu vida y nunca lo confesas, lo sientes. No tienes paz, no tienes tranquilidad y dices, man, ¿por qué me siento como me siento? Pues qué onda si he ido a la iglesia y escucho el mensaje, pero no tengo paz. Bueno, es que hay pecado que no has confesado.
pero confiesa tu pecado ante el Señor y dile, perdóname, yo sé que he pecado, yo lo comprendo ahora, me lo ha revelado, Señor, perdóname. Y la paz del Señor nos cae bien chido. Es algo muy hermoso, porque en ese momento se desaparece toda la incalma que existe y viene algo tan hermoso. 4, para darnos a recordar de la unión que existe entre él y sus seguidores. Esto lo vemos en el capítulo 13, versículo 8. 5, para una advertencia a Judas, capítulo 13, versículo 18, lo que acabamos de leer. Y el 6, para para demostrarnos que no hay nada indigno de uno. Entonces tenemos que imitar al Señor en todo, ¿verdad? No ser orgullosos, ambiciosos, celosos, codiciar lo que no te pertenece, ser una persona vana. Todo eso no nace de Dios. Si tú codicias al dinero, ese es tu Dios. Pero si codicias al Señor, Él es tu Dios. Para cada uno de nosotros, Él debe de ser primero, siempre en todo. Porque si no tienes al Señor en tu corazón, ¿qué vas a tener? ¿Qué paz va a existir? Yo les he dicho, y se lo repito otra vez, para que ustedes también puedan tener ese compañerismo con Cristo. Yo les digo que canten alabanzas al Señor, que memoricen las canciones para que cuando vengan los tiempos difíciles, ustedes puedan enfrentarlas con las alabanzas, recordando las escrituras, estando en tus rodillas. Y si dices, no me puedo arrodillar, me duelen las rodillas, está bien, ponte de pie, levanta las manos y confiésale al Señor y habla con Él. Ten una conversación. La realidad es que a Dios no le importa si estás en tu cama acostado orando o estás en tus rodillas. Él quiere hablar contigo, Él quiere conversar. Y ese es el ejemplo que Jesús nos ha dado a nosotros. Dice el versículo 21, habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. El lenguaje original, esto es la palabra tarrazo, que es la palabra griega, koinonia Greek, y significa que está agitado emocionalmente e inquieto de espíritu. Piénsalo, Jesús está inquieto de espíritu, pero ¿por qué es que está así? Primero, quiero que entiendas esto. Él es 100% hombre y 100% Dios. Y esta habilidad humana le permite sentir lo que nosotros sentimos cuando somos conmovidos en nuestro espíritu también. Pero Él también puede comprender lo que tú y yo sufrimos porque Él ha sentido el frío, la inquietud, el sed, el calor, dolor, hambre y todos los sentimientos humanos que tenemos nosotros. Pero no solo esto lo va a conmover en espíritu, sino también que está conmovido por lo que va a enfrentar una vez que el plan de nuestra salvación se empieza a desarrollar. Ahorita el plan ya está, en un momento vamos a ver cómo el plan empieza a moverse, a desarrollarse, a ponerse en acción. Y el Señor ya sabe lo que le espera. El Señor sabe lo que va a sufrir. El Señor sabe lo que está por venir. Él sabe que cuando esté en esa cruz va a estar separado de su Padre. Él comprende todo esto. Y Él nunca en su vida ha estado separado de su Padre. Pero Él sabe que esa cruz, en esa muerte horrible, es el único modo que nosotros podemos obtener el perdón y la salvación. No hay otro modo. Yo estaba pensando en algo que yo escuché. Hay unos que dicen, ¿cómo sabe Dios lo que yo estoy sintiendo, verdad? Si es Dios, Él nunca ha venido al mundo, pero aquí estamos viendo que Dios, Cristo Jesús, que sí vino al mundo, Él entiende lo que tú estás sufriendo. Él lo está viviendo. Él sabe perfectamente lo que es ser traicionado por alguien que tú amas.
él siente la decepción, los momentos bajos, sentirse solo, no ser apreciado, ser malentendido al hacer algo bueno. Él conoce todo porque también lo está experimentando cuando habitó con su creación. Por eso, Él les está diciendo a sus discípulos, uno de ustedes me va a traicionar. Ninguno sabe quién es y ahorita lo vamos a ver. Dice el versículo 22, entonces los discípulos se miraron unos a los otros, dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señal, y yo me río de esta parte porque vemos como Simón Pedro hace una señal, le señala a otro de los siguientes, que es Juan, para que preguntara quién era del quien hablaba. Él entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Y les digo que se me hace chistoso, no porque es chistoso, sino porque Pedro tenía el hábito de meter la pata, ¿no? De hablar cuando no era tiempo de hablar y decir cuando las cosas que no debería de haber dicho. Pero en este momento él mira a Juan y le dice, tú pregúntale, yo ya la regué muchas veces. Pero también me encanta porque Juan siempre se describía como el discípulo que el Señor ama. Y esto lo vemos 5 veces. En el capítulo 13, versículo 23, capítulo 19, versículo 26, capítulo 20, versículo 2, capítulo 21, versículo 7 y el versículo 20. Pero también como leemos en Mateo 22, se hacían preguntas uno al otro, pero no se animaban a preguntarle al Señor personalmente, hasta que Pedro dijo, tú pregúntale, carnal. Yo no quiero remeter la pata, tú pregúntale. A veces así nos sentimos, ¿verdad? Como que dice uno, chale, ya la regué, ya metí la pata muchas veces, mejor pregunta tú. Pero quiero que entiendas algo. La gracia de Dios es sin límite. Yo le he metido la pata muchas veces. Oh, man, yo como le he regado. Ya le he regado, no te voy a decir que no, ya la he regado y a veces me agüito, digo, ya la regué bien gacho, digo, que Dios me perdone. Y vengo y como dice aquí, que se arrecostó sobre el pecho de Jesús. Yo así he hecho también, siento que me arrecosto en su pecho y en la oración y le pido perdón y en esta relación íntima entre Dios y sus discípulos, uno puede compartir con Él, puede recibir de Él su gracia, su misericordia. ¿Sabías que el enemigo siempre te va a querer engañar? El enemigo te va a decir, ya la regaste, ya metiste la pata, ya mejor quédate callado, no abras la boca. Ya no vayas a la iglesia porque se van a dar cuenta que la fracasaste, que no eres perfecto. So what? ¿Qué le hace? Por eso es que tenemos que venir a Cristo más. Porque la regamos, fracasamos, caemos. Y Él, ¿sabes qué va a hacer? Él no te va a dejar tirado. Él te va a levantar. Él te va a extender la mano. Me encanta lo que Mateo Henry escribió. Dice, los pecados de los cristianos son los que más aflicción le traen al Señor, ¿verdad? Pero también el Señor extiende su gracia más que los pecados. Por eso te digo, si la riegas, estás en buena compañía, porque todos la regamos, todos fracasamos. Nadie es perfecto, más que Cristo fue perfecto. Yo la riego. Mi esposa te lo puede decir. Mis hijos te lo pueden decir. Yo no soy perfecto en nada. Yo solo seré perfecto el día que esté en la presencia de mi Cristo Jesús. Entonces, no más pecados. Gloria a Dios.
Dice el versículo 26, respondió Jesús, a quien yo le dé el pan mojado, ese es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ahora, entiende esto. En estos días el dar el pan mojado era una señal de honor. Algo similar como cuando levantamos una copa, ¿verdad? Nosotros levantamos martinellis, que es jugo de manzana, en honor a alguien en una boda. Y nosotros celebramos con ellos. Y eso es lo que ellos piensan, que el Señor les está dando algo bien, porque no entienden. Yo sé que la primera vez que leí esto, yo tampoco lo entendí bien. Entonces leyéndolo y orando y mirando lo que el Señor le había demostrado a otros, pude comprender, oh, ok, el Señor está diciendo, el que reciba este pan, ese es el que me va a traicionar. Pero ninguno lo pudo entender en ese momento. Dice, después del bocado, Satanás, escucha, porque muchos no creen que esto puede suceder, ¿ok? Pero dice, después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Una pregunta que me hicieron fue esta, ¿por qué Judas no se pudo ser salvo y Pedro sí cuando también lo negó? Primero, recuerden que Judas ya se había puesto de acuerdo con los hombres religiosos, ¿verdad? Con los sacerdotes y los escribas de entregarles a Jesús. Esto lo vemos en en Lucas 22:6 y en Marcos 14:9. Pero cuando lo hizo, Satanás solamente le había puesto la tentación. Cuando él fue a hablar con los sacerdotes, en ese momento él tenía la opción de decir, ¿sabes qué? Chale, no, yo mejor no voy a traicionar a Jesús. No, yo no. Ahí muere, ahí se queda, yo salgo de aquí para afuera. Él tenía esa habilidad de haber dicho eso. Pero porque él era ambicioso y codiciaba poder y estatura, él les dijo, yo se los entregaré. ¿Ok? Ahora vemos lo que sucede por caer en esa tentación. Ahora Satanás entra en él para entregar a Jesús y para que sea crucificado. Pero ¿cómo es que entra en él? ¿Por cuál causa? Porque Judas se rindió a Satanás. Judas se rindió. ¿Entiende eso? Él se entregó completamente a la voluntad del demonio. Como decimos, a la voluntad del chamusco, ¿verdad? Del diablo. Se entregó completamente a su voluntad. Es algo similar a lo que hacemos nosotros cuando venimos a Cristo. Cuando yo vine a Cristo, yo le entregué todo mi ser. Le dije, Señor, ¿sabes qué? Todo lo que soy te lo entrego a ti. Si quieres usarme, Señor, úsame. Yo ya no vivo. Tú vives en mí, yo vivo para ti. Eso es lo que yo hice. Entonces, ¿qué sucedió? En ese momento, Cristo entró en mí. Y yo dejé de existir y ahora vivo para la gloria de Dios, para hacer su voluntad de Él. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Que prediquemos el Evangelio, de que podamos ir a visitar a los enfermos, de que podamos darle de comer a los que tienen hambre, o como hacemos a veces cuando vamos a Baja California y llevamos ropa y hacemos los eventos donde también predicamos el Evangelio y les damos de comer a la gente, les llevamos bolsas de arroz, sacos de frijoles, lo que necesiten. Eso es lo que estamos haciendo la voluntad de Cristo. Y Satanás se entregó a la voluntad del demonio. Judas ha llegado al punto de no regresar. De aquí ya no hay lugar para arrepentimiento. Aunque hubo un tiempo, como te digo, minutos antes, cuando él podía haber dicho, chale, mejor no hago lo que voy a hacer, pero él no se detuvo. Estaba dispuesto de corazón, ¿okay? Porque esto no nace solo de pensamiento, viene de tu corazón, que iba a hacer lo que iba a hacer. Y nadie le iba a cambiar la mente,
ni el deseo de su corazón de hacer lo que iba a hacer. Y por eso Jesús ya había dicho, el que coma de este pan mojado, ese me va a traicionar. Pero yo creo que ninguno de los discípulos entendieron, porque dirían, pues, si hemos caminado con él todos, ¿cómo que lo vamos a traicionar? ¿Quién se atrevería a traicionar a él, hombre? ¿Cómo? No es posible. Nadie se va a animar. Para ellos era algo difícil comprender y entender de que Judas estaba dispuesto a traicionar al Señor. Pero cuando el enemigo te pone la tentación, si no corres, si no acudes a Dios, corres el riesgo de caer en la trampa, de caer en el hoyo, de caer en el charco y en el lodo allí. Si el enemigo te está poniendo tentación de una maldad, corre a Cristo, cae en tus rodillas. Dile, Señor, la tentación está ahí. Dame la potestad, dame tu voluntad, Señor, para rechazar lo que el enemigo está poniendo en mi mente y en mi corazón. Ayúdame, Señor, a decir no al enemigo y sí a tu voluntad. Entonces te podrás levantar y decir, he hecho su voluntad. Porque mira, el versículo 28 dice, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Nadie entiende, como les dije, para ellos no era algo comprensivo pensar que alguien se animaría a traicionar a Jesús. Pero eso es lo que va a suceder. Y quiero que entiendas esto. Hombres piadosos toman la ocasión de las fiestas para hacer buenas obras y así tratar de incrementar su posición ante Dios. Muchos creen, si hago esto o dono esto, voy a quedar bien con Dios. Pero Dios no desea eso. Dios desea que hagas algo de tu corazón sin que nadie se dé cuenta de lo que estás haciendo. También hay muchos que creen que la cena se tomó a cabo en el día de la Pascua, pero en ese día no se vendía ni se compraba. ¿Ok? Y los apóstoles bien hubieran sabido esto. En este día no se compra nada, ni se vende nada. Yo les había dicho que fue en un jueves, ahora miremos las escrituras. En Juan 18:28 leemos que después de ser llevado al pretorio, los fariseos no entraron para no contaminarse y poder comer de la Pascua. La Pascua comenzaría en el momento que Jesús muere en la cruz y derrama su sangre por nuestra salvación. Como el sacrificio, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En el momento que Cristo muere en esa cruz, es cuando comienza la Pascua. ¿Por qué? Porque en la noche, como leemos en el libro de Éxodo, en la noche que pasó el ángel de la muerte, derramaron la sangre de los corderos sin mancha y la pusieron a los postes de la casa. ¿Y qué pasó? El ángel de la muerte pasó sobre todas las casas de los judíos y solo pasó y mató el primero de los nacidos en la casa de los egipcios. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Pero cuando Jesús muere en la cruz, la palabra que él usa, tetelestai, esto significa que estaba completamente pagado nuestro pecado. Que los documentos que tenía nuestra deuda ahora están borrados. Y eso es lo que vamos a ver. Cuando dice el versículo 30, cuando él tomó el bocado, salió enseguida, era ya de noche.
Recuerden, los judíos de noche están en su casa, no están en las tiendas, no tenían luz como nosotros. Por eso es que él no puede ir de compras. No, él va a hacer lo que va a hacer, a traicionar a Jesús. Entonces cuando salió, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo y enseguida los glorificará. Para entender esto, veamos el versículo 27, donde podemos ver cómo el enemigo Satanás había tentado a Judas y él traicionó al Señor, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Que cuando ¿salió quién? Salió Judas. Jesús dijo que el Hijo glorificará a su Padre. ¿Y Dios qué? Dios en cambio va a glorificar a él. En Isaías 52, 13 al 15 dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto, como se asombraron de ti muchos, cuando de tal manera estaba desfigurada su apariencia, que su aspecto no parecía el de ser un humano. Piénsalo, los golpes que el Señor va a recibir no va a parecer un humano. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Lo que tenemos aquí es conocido como la gran despedida. Esto es similar a lo que vemos a Moisés hacer cuando él también se despidió de los judíos. Un día Jesús va a regresar en toda su gloria con un nombre nuevo. Yo quiero formar parte de eso. Yo no sé de muchos su pensamiento, pero mi deseo es que todos puedan compartir de eso. Ver la gloria de Dios, ver la gloria del Hijo, ver a Jesús en toda su totalidad. La última escritura necesaria había sido cumplida para que se cumpliera la muerte del Salvador. Esto es la traición de Judas. Pero es por esta traición que Jesús entrará en su gloria. La gloria obtenida a través de su muerte será el triunfo del Evangelio, de la salvación que sería predicado a todo pecador para su redención y su salvación. Hay una canción en inglés de alabanza que habla que dice que tu corazón huérfano ahora tiene nombre, que tus handcuffs, tus espadas se las han quitado. Y eso es lo que Jesús hace por cada uno de nosotros. Te pone en libertad a través de su gloria cuando Él resucita. ¿Sabías que cuando Jesús murió, el infierno, los demonios celebraron pensando que el reino de Dios había sido vencido? Pero al tercer día, cuando Jesús resucitó con la victoria en mano, derrotó al enemigo, quebrantó todas nuestras cadenas y nos hace libres en Él. Porque en el momento que Él resucitó, fue resucitado en toda su gloria, en todo su poder. ¿No te encantaría ver a Cristo en toda su totalidad? A ver al Hijo de Dios, al que murió por ti. Te voy a decir algo, en este momento quizás tú sientes algo en tu corazón como que te está jalando, ¿verdad? Algo pésimo, algo allí.
¿Sabes quién es? Es el Espíritu Santo, que te está tocando el corazón. Pero también hay alguien que está diciéndote, no le hagas caso, no le escuches. No recibas este mensaje. ¿Sabes quién es? Son los demonios, los sirvientes de Satanás. Porque Satanás no puede estar en todos lugares, en todo momento, como lo puede hacer Cristo. Cristo está en todos lugares, en todo momento, porque Él es Dios Todopoderoso. Entonces Satanás manda a sus demonios, a los ángeles caídos, a que te quieran robar de la gloria de Dios. Ellos no quieren que tú celebres con Dios. Ellos no quieren que tú puedas ver esta gloria. Pero cuando le dices no al enemigo y dices sí a Jesús y dejas que ese temor que sientes en tu corazón, que quizás a veces dices, si tomo este paso, ya no puedo regresar a la vida que vivo. Gloria a Dios. Porque la vida que vas a vivir con Cristo va a ser una vida glorificada. Piénsalo. Saliendo de la basura, como decimos, a la gloria de Dios. Eso es lo que estamos nosotros caminando ahora con Cristo, estamos viviendo. ¿Por qué? Porque mira el versículo 33 dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscarás, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Hijitos, piénsalos, Jesús te está diciendo hijito a ti, a mí. Esta es una expresión del amor que Él siente por ellos, al igual que por nosotros. Y nos revela como Él es Dios, creador, porque solo el Padre amoroso nos habla con gran ternura y con gran cariño. Un buen ejemplo que tenemos de cómo Dios ama a sus hijos está en Deuteronomio 34, 5 y 6. ¿Okay? Donde habla de Moisés y de su muerte, dice, allí murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró, piénsalo, Dios enterró a Moisés. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta ahora. Solo Dios sabe dónde Él enterró a Moisés, su cuerpo, pero su espíritu estaba con Dios. Dice, ahora no puedes ir, me van a buscar, pero no pueden ir donde yo voy. ¿Dónde va Él? Después de su muerte se va a quedar 40 días en la tierra y después se va a regresar al cielo en una nube y todos lo mirarán. 500 personas, testigos, mirarán a Cristo ser levantado de las nubes al cielo. Y cuando un creyente llega a fallecer, lo primero que sucede cuando tomas tu último suspiro en la tierra y cierras los ojos, entras al reino de Dios tomando tu primer suspiro en la eternidad. Y puedes ver a Dios, a Cristo Jesús en toda su gloria. Por eso te digo eso es lo que yo deseo. Ver a Cristo. Yo sé que donde Él está, yo tengo que esperar para poder ir. Solo Él sabe el día en que tomaré mi último aliento en este mundo. Pero hasta ese día yo seguiré predicando el Evangelio. Esa es la tarea que se me ha dado, la obra que hago para el Señor, una obra de amor. Lo hago por lo que Él hizo por mí. ¿Por qué? Por lo que dice en el versículo 34, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Deja hacerte una pregunta, y esta es una pregunta muy importante. Si alguien te ama, ¿te encantaría que te mintieran? ¿Te encantaría que te dijeran, no le hagas caso, no te agüites, la vida que vives está chida, pero esa vida te tiene tirado en el piso, derrotado, y te está llevando al infierno? ¿Tú consideras eso amor? Yo no. Yo no considero eso amor.
Pero una persona que te dice la verdad, una persona que te dice Dios te ama, Dios murió en la cruz por ti, Dios te está listo para darte una nueva vida, para escribir tu nombre en la vida del libro de la vida. Ese es amor. Yo amo a mis hijos. Yo los amo mucho. Y antenoche tuve una conversación con mi hija. Una conversación muy importante. Y le hablé directamente de mi corazón. ¿Por qué? Porque yo la amo. Y quiero que ella sepa esto. Yo no les miento a mis hijos. Nunca. Yo no puedo mentirle a mis hijos. ¿Por qué? Porque los amo. ¿Por qué? Porque dice Jesús, un mandamiento nuevo les doy. Habían 10 mandamientos. Ahora Jesús nos está dando uno más. Y este es que se amen unos a los otros. Por eso en la iglesia cuando llegamos es un abrazo, hermano, hermana, ¿cómo estás? Gloria a Dios, es un gusto verte. Te sientes bienvenido. Te dan un high five, la mano, lo que sea, como se sienta uno cómodo, ¿verdad? En otras naciones, como en Israel, cuando vas a la iglesia, te reciben con un beso en el cachete. Esa es la expresión del amor. Y eso es lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Que amemos uno al otro como Él nos ha amado a nosotros. No traicionándonos, sino edificándonos, orándonos por los otros, como acabamos de orar por Julie, porque la amamos mucho, la queremos mucho. Yo la quiero retear a la Julie como una hija. También a su mamá, a su papá, a sus hermanos. Ellos saben que yo los quiero retear. ¿Por qué? Porque para mí son una familia. Para mí ellos representan mi familia en Cristo. Y eso es lo que el Señor quiere. Que nos amemos unos a los otros. Dice el versículo 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde voy no puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Ahora me encanta que aunque Pedro siempre la riega, ¿verdad? En este momento, la curiosidad de Pedro es que, ¿a dónde vas, Señor? Que no puedo ir yo. ¿Por qué? Porque él tiene esta pregunta, una pregunta sincera. Y esa es la pregunta que nosotros también tenemos que hacer. ¿Podré ir donde el Señor está? Y si tú dices, pues no sé, no estoy seguro, ahora es tu día. Ahora tú puedes tener la seguridad, la garantía de que cuando recibes a Cristo, tú irás donde Él está. Por su gracia, por su amor, por la cruz, la sangre que fue derramada en el Calvario, en Gólgota, por cada uno de nosotros, iremos a Él. Dice el versículo 37, y vamos a acabar este capítulo, dice, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida daré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida darás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pedro está muy seguro, ¿verdad?, de él mismo. Pero Jesús sabe lo que va a suceder. Por eso le dice, ¿tu vida darás por mí? Te aseguro que no va a cantar el gallo 3 veces cuando ya me has negado. O una vez cuando me has negado 3 veces. Aunque después de todo lo que va a suceder, cuando Jesús sea resucitado, lo primero que va a pedir es por Pedro, para reafirmarlo de que Él es uno de sus discípulos, de que aunque Él lo negó, se arrepintió, estaba verdaderamente adolorido de lo que hizo, Dios lo ama y Dios está dispuesto a perdonarlo. Y esto siempre lo recordará él, el resto de su vida.
como Él fue perdonado a través de la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Que aunque Él lo rechazó, Jesús no lo rechazó a Él. Por eso es que mi pregunta siempre es esta: ¿has recibido a Jesús como tu Salvador? ¿Le has abrido tu corazón y le has dicho, Señor, haz tu voluntad en mi vida? Solo tú puedes contestarlo esto. Pero mi deseo es que lo hagas ahora mismo si no lo has hecho. Porque la verdad es que nadie tiene garantizada mañana. Absolutamente nadie. Pero si quieres tener la garantía de que el día en que mueras estarás en la presencia de Cristo, te estoy dando la oportunidad de esta tarde. Ábrele tu corazón a Cristo. Ignora al que te está hablando en el oído y pon tu atención al que te está tocando tu corazón, porque dice Jesús, hey, yo estoy aquí, toco. Ok, Él toca la puerta, dice, y el que me abre la puerta entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Ábrele la puerta de tu corazón a Jesús. Confiesa tus pecados. ¿Quieres hacerlo? Repite después de mí. Señor, Padre eterno, vengo ante tu presencia y te pido perdón de todos mis pecados, de mis engaños, de mi falsedad, de lo mundano que he sido. Señor, te entrego mi corazón, mi voluntad por la tuya. Jesús, te recibo como mi Salvador, como mi Dios, como mi Rey y mi todo. Perdóname de mis pecados. Te lo pido ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú oraste, bienvenido a la familia de Dios. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Es más, vas a celebrar. Vas a celebrar lo que Dios está haciendo en tu vida y lo que hará en tu vida. Y vas a quedar asombrado por lo que Él va a hacer en tu vida cuando le entregues todo de este día en adelante a Dios. Todas tus necesidades, levántaselas a Él. ¿Te sientes triste? Pídele, Señor, satúrame con el poder de tu Espíritu Santo y de tu gracia. ¿Tienes dolor? Entrégaselo a Él. Yo me admiro, siempre me admiro de eso, de que cuando me entrego completamente a la voluntad de Dios en todo lo que esté pasando en mi vida, siempre hay paz. Así es que, hermano o hermana, bienvenido a Cristo Jesús. Y ojalá un día nos podamos conocer y vernos en persona en Calvary Chapel, El Monte. Cuando vengan, ahí están los domingos, estamos ahí para servirles, ¿ok? Bueno, Dios los bendiga y vamos a orar. Padre, venimos ante tu presencia, Señor, y te agradecemos lo que has hecho por nuestras vidas, Padre. Y te pedimos, Señor, que bendigas a todos los que te han recibido este día, Señor. Que los llenes de tu gracia y de tu espíritu, Padre. De tu amor y tu poder. Una vez más, Señor, te levantamos las necesidades de la iglesia, Señor. Te levantamos la necesidad del cuerpo, Señor, de Cristo. De todos los miembros, Señor, que ahora están sufriendo, Padre. Sea la enfermedad del COVID, Señor, o cualquier otra cosa, Padre. Te los levantamos ante tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Gloria a tu nombre, Padre eterno. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, hasta la próxima semana. Dios los bendiga.